Las inundaciones de este año abrieron una brecha que se insinuó en el 2003. La brecha entre ricos y pobres, entre el gobierno y la gente. ¿Por qué los reclamos fueron más violentos esta vez? ¿Cómo se hace para retornar a la normalidad después de 2 catástrofes en apenas 4 años? La ciudad de Santa Fe ya no es la misma. Después de las últimas lluvias, un sector de esta capital volvió a sentir el mismo escozor que en 2003. Yo creo que hay un alto índice de gente con estrés postraumático que ha consultado y hay otra que no ha consultado, pero que de hecho sufre este tipo de trastorno. Flashback, desrealización, disociación, trastornos mucho del sueño. O sea, pero hay gente que tiene trastornos en el sueño, alguna de estas características del estrés postraumático, o pesadillas, o bueno, un miedo digamos, importante cuando hay un día de tormenta, o lluvia, y a veces no lo relaciona directamente con la inundación, como hay gente que sí. Que yo creo que una de las características más importantes que tiene el estrés postraumático es esta situación que aparece de sorpresa, ¿no? O sea, porque todos los seres humanos estamos preparados orgánicamente para lo que es, digamos, la lucha, la huida, el miedo, o sea, para reaccionar de diferentes maneras frente a todas estas situaciones. Pero ante el factor sorpresa, ¿sí? Como fue lo de Santa Fe, yo creo que ahí es, digamos, lo más traumático y lo que más marcó, digamos, a la gente en relación a este trastorno. Es decir, cuando hay chicos que tienen terrores nocturnos, se hacen pis, vuelven no se pueden separar de sus padres, no es que hacen regresiones no, están en una situación de ansiedad y de angustia horrorosa por lo que les está pasando objetivamente. Si bien esta vez fue menos gente la afectada, la reacción social fue mayor que hace 4 años y la violencia a los reclamos recrudeció, no solo de la gente hacia el gobierno, sino entre los mismos vecinos. A mí me parece que la sociedad está más fragmentada, más dividida, que hay una brecha que se ha ampliado, que se ha abierto entre los que son pobres y los que se enriquecen. Me parece que en este sentido, digamos, este panorama social no ayuda a que vuelva a hacerse efectivo aquel lema del 2003, la gente salvó a la gente. Digamos, las condiciones de la sociedad son peores en ese sentido. Hay a su vez, me parece, otros aspectos a tener en cuenta respecto de lo social, y es que cuando uno dice que algo sucede por segunda vez y que sucede muy parecido a como fue la primera, el efecto no es el mismo. El efecto es mucho más profundo. Entonces uno también podría hablar de que la sociedad santafesina, que entregó tanto, que dio tanto, que fue tan valorada a partir de lo que hizo en esa oportunidad, de algún modo vislumbró que lo que hizo o no alcanzó o no sirvió. Es decir, la valoración de ese primer momento se convierte en su contrario en este momento, porque en realidad son los mismos los que vuelven a producir una situación de catástrofe de este calibre. Entonces es muy probable que como sociedad uno podría hablar de cierto hartazgo o a lo mejor de cierta reticencia a que uno pueda aportar, y que en definitiva lo que uno aporta parece que termina en saco roto. Digo, a lo mejor acá habría muchas particularidades que hacer, porque es posible que haya quienes le cargan estas cuestiones más al gobierno, quienes se las cargan a otros sectores sociales, quienes se las cargan a la propia gente, quienes se las asumen como culpabilidad propia y además, si es intolerable, la trasladan o la proyectan también a las víctimas. Esto, digamos, haciendo la salvedad de que hay una cantidad de diferencias o particularidades en esto que uno hace como a lo grande.
Lo otro que me parece que hay en la sociedad es también un aprendizaje. Porque cuando estamos diciendo esto estamos viendo una parte. Pero lo de los piquetes muestra un grado de organización mayor que el 2003 de parte de las víctimas. Contradictoriamente, bueno, parece que no terminan de lograr su objetivo, pareciera, yo esto lo digo entre comillas, de lograr su objetivo de recibir rápidamente aquellas cosas que necesitan. Es como que los piquetes se han tenido que extender y han tenido que demostrar y decir una y mil veces necesitamos para que algo les llegue. Como que hubiera cierta insensibilidad, entre comillas, de parte de grandes sectores. Digo, independientemente de que esto haya tenido que ser así y que se reitere durante largo tiempo, es verdad que molestan a quienes tienen condiciones para seguir desarrollando las actividades que habitualmente desarrollan, es decir, para los que están secos. De todos modos, esta molestia para algunos, y que expresa con toda crudeza la necesidad de otros, muestra, esto que decíamos al inicio, la enorme distancia entre los que se empobrecieron y los que se enriquecieron en un largo periodo en este país. Y muestra que el aprendizaje de un sector de la sociedad muy amplio, cada vez más, es organizarse y pelear, porque si no te organizás y peleas por lo que necesitas, nunca lo recibís. Entonces digo, a mí me parece que cuando uno habla de la sociedad santafesina tiene que poder mostrar que hay aprendizajes en positivo y en desarrollo, y también otros aprendizajes que en todo caso tienen como un efecto de que aísla, que aleja, que distancia, que no permite tomar contacto con el otro. La falta de confianza del santafesino hacia sus autoridades pudo palparse en cada reclamo. ¿Cómo creer en el discurso oficial después de 2 inundaciones que, aunque diferentes, pudieron haberse mitigado en sus efectos? A mí me parece que ahí habría que plantear, no hay ninguna posibilidad de tranquilizar a alguien a quien vos le mentís, pero digamos, le mentís y el otro ve en los hechos que la cosa es diferente, porque, viste, cuando uno a alguien le miente y le dibuja la realidad y el otro nunca ve la realidad, bueno, capaz que durante mucho tiempo lo tenés engañado, podemos hablar de otros efectos, pero digamos que no, eso no lo violenta tanto. Pero ¿por qué hay tanta bronca? ¿Por qué se desata tanta violencia? Porque la gente ve. La gente siente, le pasa, registra, tiene datos de lo que en la realidad ocurre y le dicen algo absolutamente contrario. Vamos al inicio, vamos al punto de inicio de toda esta cuestión. Esta es una catástrofe natural. Nunca llovió en